Ah, de modo que voy a resumir lo que pensaba decir, tomar un punto y después conectarlo con lo mucho interesante que se dijo. Em, ¿Cuándo empieza esto de la interculturalidad? Primer punto. ¿Quién Con la habla de... crítica de la popularidad, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Quién habla de la interculturalidad? Se empezó a hablar en Estados Unidos de la multiculturalidad. Y la multiculturalidad empezó a hablarse en el 70. ¿Por qué? Porque el melting pot ya no se podía mantener. Porque llegaban gente de color de África, de Asia y de Latinoamérica. Entonces se acabó el melting pot y entonces la multiculturalidad. Pero era el Estado que hablaba de la multiculturalidad. O sea, hagan sus comidas, practiquen sus religiones, vístanse como quiera, hagan sus bailes, hagan su fiesta, pero no toquen el Estado. Fue una medida dulce para satisfacer a la gente que no se rebelara. En Latinoamérica se empezó a hablar de interculturalidad. Pero ¿quién hablaba de interculturalidad y qué quería decir? Cuando el Estado ecuatoriano o boliviano, que es un poco lo que conozco, hablaba de interculturalidad, era más o menos como la multiculturalidad en Estados Unidos. Es decir, el reconocimiento de que, bueno, Ecuador o Bolivia eran estados multiculturales, pero la cuestión es muy distinta cuando los indígenas hablan de interculturalidad. Entonces, cuando los afros del Pacífico colombiano o ecuatoriano y los indígenas del Pacífico ecuatoriano y colombiano empezaron a hablar de interculturalidad, decían dos cosas. Empezaron a hablar de intraculturalidad. Intraculturalidad es, nos arreglamos entre nosotros, porque en la línea que divide Ecuador y Colombia, sean afro o sean indígenas, esta línea es del Estado, esta no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vivimos en la Gran Comarca, vivimos en Abya Yala y aquí nos arreglamos. Y aquí intraculturalmente, y los afros decían casa adentro. La intracultura es casa adentro. Después vamos al Estado y ahí aparecía la interculturalidad, lo que le vamos a decir y lo que le vamos a pedir al Estado. ¿No? Claro. Entonces la cuestión es quién enuncia la interculturalidad. Esto es, esto es muy importante porque ahí se juega la política, ¿no? Ahora, esto yo lo conectaría con muchas cosas que se han dicho aquí, Mario, pero también Luciana, David, etcétera. La cuestión de la educación, y Rita también lo tomó, ¿no? Esta cuestión de la interculturalidad desde los pueblos indígenas generó la pluriversidad aviala. Es una larga historia aviala, empezó a hablarse en los 80, logró establecerse como pluriversidad, yo creo que en los 2007, 2008, una cosa así. Pero esta era una universidad pluriversidad indígena. Hubo un problema ahí porque cuando ellos pidieron esto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación dijeron, ¿para qué quieren usted universidad? Si a partir de del cambio de constitución en el 87 ustedes pueden venir a la Universidad del Estado. Y ellos dijeron, no, gracias, pero no. Ustedes los ecuatorianos vienen a nuestra universidad. O sea, que era una universidad indígena, pero para todo Ecuador. El currículum y la estructura no tenían nada que ver con la universidad la historia de la universidad en Occidente. Era un currículo que se había estructurado sobre la base de la Cruz del Sur, y era la Cruz del Sur la que dio los fundamentos del Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo daba los fundamentos de la estructura curricular.
Y ahí es donde había cuatro sectores, cuatro dominios, de cuatro disciplinas. Am, Yachai, que es conocimiento, Munai, que es más bien pasión, etcétera, Rurai, que es hacer, y Uchai, que es, sí creo que era político, otro así. Lo que es importante es que los estudiantes que pasan por estos cuatro dominios llegan al quinto, que es el centro, y que es Kausai. Entonces, cuando se habla de Kausai, quiere decir vida y quiere decir conocimiento. Y esto está en relación con lo que decía David. Esto me parece muy importante. No es la cultura que estudia la naturaleza, sino que es la naturaleza que guía el saber de la cultura, ¿no? Entonces, Kausai, cuando se habla de Summa Kausai, es el quinto año que era llegar precisamente a él. Ahora, ¿qué pasa? Correa dice no, no tiene el nivel de acreditación y entonces la cierra. Amauta Iwasi sigue como centro. ¿Y qué hace Correa? Y esto en relación con lo que decía Rito, ¿qué puede dar el Estado? Correa crea cuatro universidades. Ujú. Una en Imbabura, en el norte, le llama Yachay, ciudad del conocimiento. La otra en el Amazonas. La tercera en Guayaquil. Y no se acordaban, cuando me contaban esto, no se acordaban dónde estaba la cuarta. Y yo le digo, mira, seguro que está en Cuenca. Y sí, sí, está en Cuenca. Porque tomó también el modelo de los cuatro sectores de Amauta Iwasi y lo hizo, lo transformó en cuatro universidades neoliberales que respondieran a su... Entonces ahí la cuestión que planteaba Rita, yo creo que tiene que ser muy importante, tiene que haber una base comunal para la gente que va a la universidad, que vaya a robar Claro. a la universidad estatal lo que necesitan para seguir adelante con sus proyectos. Esto pasa mucho en Canadá. Es decir, en Canadá hay una intelectualidad indígena muy, muy fuerte, que pasaron por la universidad, pero que volvieron y ahora están trabajando en sus comunidades. Entonces, bueno, este es el primer tema, ¿no? Que es más gordo, pero hay que... ah, pero esto me lleva al segundo tema que estuve pensando cuando Mario hablaba, cuando David hablaba, cuando Karen hablaba, etcétera, ¿no? Las Américas, y por lo que veo esto es una cuestión de las Américas y más bien de las Américas de América del Sur, ¿no? Pero las Américas son todo, ¿no? Desde Canadá hasta los mapuches, pasando por el Caribe. Entonces, este continente, con sus islas, se formó con tres grandes grupos muy diversos, demográficos. La enorme diversidad de lo que llamamos pueblos originarios. Había grandes civilizaciones como incas, aztecas, pero había muchas otras culturas. Había culturas muy, muy fuertes como los iroquois, por ejemplo, los osage, en fin. Llegaron el segundo constituyente demográfico de Europa, llegaron sin pasaporte y sin invitación y se asentaron. Y crearon el gobierno virreinal, crearon la universidad, crearon los conventos, crearon las iglesias, constituyeron todo esto y destituyeron la cosmografía, la cosmogonía o la cosmología, como lo quiere. Es decir, destituir quiere decir no que lo mataron, quiere decir esto no nos sirve, esto es obra del demonio, esto hay que marginarlo. Y bueno, y si hay genocidio, bueno, como decía alguien, cuando la pandemia mata a los sabios, a los ancestros, es como quemar los libros.
Es como quemar los libros, Blanda, es como quemar los libros, la Inquisición en España, es como quemar los libros en el mundo hispánico, árabe, musulmán, etcétera, 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 ¿no? Y luego llega el tercer gran contingente de forzados inmigrantes, que son los seres humanos esclavizados de África. Estos, después, a partir del siglo XIX y sobre todo a partir de 1850, llegan muchos inmigrantes. ¿Por qué? Por la tecnología. Hay el barco a vapor que puede transportar gente rápido y en grandes cantidades. Pero hoy en las Américas la cuestión política se juega entre estos tres grupos, en todas las Américas, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera. Hay, hay desfasaje en América del Sur. Las civilizaciones indígenas tienen, hasta este momento que está resurgiendo el afro, la diáspora africana. Sí, teníamos el candomblé, teníamos la santería, tenemos el vudú, tenemos el rastafarianismo, ¿no? Y eso es como se armaron aquí, ¿no es cierto? Porque venían de distintas, ustedes lo saben, David lo sabe muy bien, venían de distintos reinados, distintas religiones, de distintas lenguas, distintas creencias, y aquí tuvieron que armar algo nuevo. Y armaron algo de acuerdo a los imperialismos en que estaban. La santería es el imperialismo hispánico, el vudú el imperialismo francés, el rastafarianismo el imperialismo inglés y el candomblé el imperialismo portugués, ¿no? Pero ahora esto está surgiendo ya como movimientos políticos muy, 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 muy fuertes, ¿no? Eh, entonces se preguntaban cómo hacer y qué hacer. Y Mario decía, tiene que haber. Sí, claro, tiene que haber, pero no va a haber si no se hace nada, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué hay que hacer para que haya un cambio de espíritu, un cambio de sensibilidad, ¿no? Y yo creo que una de las tareas entre activistas y profesores, investigadores, es decir, todos quienes estamos de alguna manera en el mundo también cultural, yo no trabajo con los barrios y todo esto, ah, pero en fin, como escuchaba a Cristina, decir, Cristina tiene una pata en los barrios, pero en fin, ella está en otro ámbito, ¿no es cierto? Es más bien el ámbito de la lucha política o feminista en la ciudad también, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí es lo siguiente, ¿no? Es decir, y lo escuché con otras palabras, yo lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Lo que el capitalismo, el patriarcado, la iglesia, etcétera, la modernidad, la civilización occidental instalada en Occidente, ha hecho es constituirse al mismo tiempo que destituir. Entonces, quienes están hablando ahora empiezan a hablar desde la destitución. Y la tarea es la reconstitución de lo destituido. Y a mí me parece que esto, pensándolo así, es una tarea fundamental, educativa, política, ética. Esa reconstitución de lo destituido tiene que pasar por una reconstitución epistémica. Porque si no, como decía David, se cambian los contenidos o agregamos más contenidos, pero mantenemos los términos de la conversación. Y los términos de la conversación lo ha fijado el Estado, lo ha fijado la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la reconstitución epistémica es una lucha por cambiar los términos de la conversación y esto tiene que llegar, tiene que pasar por la esfera pública, ¿no? Entonces, yo creo que David también dijo muchas cosas, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Todo lo que podamos. A través de la educación, usar la universidad. No hay que abandonar la universidad. No vamos a decolonizar la universidad porque la universidad es muy fuerte, pero sí podemos usar la universidad para hacer nuestro trabajo de reconstitución, de descolonizar, etcétera, ¿no? Ah,
Y el último punto que voy a tocar, hay muchos otros más, pero los he elegido en los últimos 3 o 4 minutos. Ya esto se habló mucho. Simplemente no voy a decir nada nuevo, voy a echar unos elementos más. Muy importante, en mi experiencia, distinguir lo comunal de lo social. Claro, Cuando yo hablo de lo comunal me dicen, ah, pero no, pero ¿cómo el capitalismo, la tecnología, los medios? ¿Cómo vas a convencer al Estado que el Estado sea comunal? No, no voy a convencer al Estado que sea comunal. Como dijo Rita, el Estado es masculino, patriarcal, es blanco o cuasi blanco en América Latina. Puede haber un Estado, como dijo muy bien Rita, materno, es decir, lo que está haciendo eso. Fernández en Argentina. Esto me llevó a mí a una cuestión mucho más allá de lo materno, que es lo matrístico. Entonces, para que haya un Estado matrístico, tiene que haber una cultura matrística. Y si tenemos hoy un Estado patriarcal, es porque hay una cultura patriarcal. Vivimos en una cultura patriarcal. Y esa cultura patriarcal es lo social, es la sociedad, es lo social, es la sociedad civil. Ahí es donde se discute el commons, el común marxista. Y ahí es donde se discute el common good, el bien común liberal. Esa eso es lo social. Pero lo social se limita a lo humano. Lo comunal es otra cosa. Lo comunal es el Yaiwasa Aymara, es todo lo que está bajo el cielo chino, es el Ubuntu africano. Estas son las cosmologías también que hablaba Rita, que no se pueden traducir, pero lo que pasa es que hay un entanglement, una especie de, ¿cómo se dice entanglement? Un acoplamiento con diferencial de poder. Estas cosmologías han sido atrapadas por la cosmología occidental, judeo-cristiana en este momento. Judeo-cristiana en este momento en guerra con la cosmología islámica, ¿no? Entonces esto me parece muy importante, es decir, la cuestión de qué hacer, cómo hacer, etcétera, es, y se está haciendo, la reconstitución de lo comunal, pero esto tiene que ser una tarea de la sociedad política, esto que está frente a mi pantalla. La sociedad política es la que se está organizando precisamente buscando las vías comunales. No la sociedad civil es civilizada. La sociedad civil es el buffer zone entre el capitalismo, el Estado neoliberal y los movimientos sociales o los movimientos que tratan de... O sea que lo que están haciendo los kurdos y las kurdas en el Medio Oriente, pero también en América Latina, los zapatistas son un caso de reconstitución comunal. Tienen su propio discurso, se han articulado su propio discurso, han articulado su educación, han articulado su medicina, han articulado las mujeres zapatistas, no son feministas, somos mujeres zapatistas. ¿No? Y después tenemos también otro trabajo ahí en la zona de Guatemala, que a mí me parece muy importante en relación a lo que se estaba hablando, que es el feminismo comunitario como lo articula Lorena Cabnal. El punto clave, Lorena Cabnal, es el territorio cuerpo y el territorio tierra. Si me tocan el cuerpo, me tocan la tierra. Si me tocan la tierra, me tocan el cuerpo. Entonces, lo que decía Mario, sí, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es que para quien no somos indígenas, no llevamos esto no en la sangre, sino que nos llevamos esto en la piel, en el cuerpo, en los riñones, en el corazón. No hemos sido formados en esa educación. Entonces la cuestión ahora de la interculturalidad es cómo quienes no somos ni indígenas ni afrodescendientes, cómo establecemos relaciones, conversaciones, complicidades con estos tres grandes, con estos dos grandes
proyectos políticos se están generando en las Américas que vienen de los indígenas, que no son homogéneos, son distintos proyectos, pero tienen una cosmología común. Cuando uno escucha una cosmología mapuche con los Nishanabeg de Canadá o con los navajos de Estados Unidos, bueno, hay variaciones en la superficie, pero se entienden de base, ¿no? Y bueno, esto yo diría, ¿no? Y un poco también para seguir con lo de Mario, hay un teólogo Native America, George Tinker, que dice, nuestros amigos blancos, para hablar de de cómo establecemos las relaciones, nuestros amigos blancos, dice, nos quieren mucho, dice, porque encuentran en nosotros la espiritualidad. Y eso les tranquiliza, dice, le hace sentir bien con sus culpas. Ah, ya, y entonces a nosotros no nos interesa si le hace bien que le haga bien. Pero cuando nosotros le decimos, pero ustedes saben, para nosotros la espiritualidad está ligada a la tierra. Y ahí se pone en serio, porque empiezan a darse cuenta que le vamos a reclamar la tierra. Y sí se la vamos a reclamar, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión. Para nosotros los no indígenas, la relación con la tierra es muy distinta y la relación con el planeta, con Earth, el cosmos, también es muy distinta porque hemos sido formados en la cosmología cristiana. La mayoría, ¿no? Bueno, gracias.